Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube les informe cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarle esta diadema muy hermosa, elaborada a crochet, y la verdad amigas es que es muy fácil elaborarla. Yo les voy a estar explicando el paso a paso y sobre todo todas las tallas para que ustedes lo puedan elaborar para la edad que ustedes quieran. Vean amigas este relieve de esta trenza, y también aquí en la parte de abajo le hemos pegado o cosido un botoncito del mismo color. Si ustedes quieren también lo pueden hacer de otro color, pero bueno amigas, ahora sí vamos a proseguir a mostrarles el paso a paso. Muy bien mis amigas, los materiales que vamos a estar trabajando para hacer esta diadema va a ser lo primero nuestra lana, que es la que siempre utilizamos, de número 3 milímetros de grosor. También vamos a estar usando nuestro gancho de número 4.0 milímetros, nuestra aguja lanera y nuestra tijera. Ahora sí podemos comenzar. Muy bien mis amigas, aquí tenemos nuestra lana y nuestro gancho. Vamos a empezar haciendo nuestro nudo deslizado. Si ustedes tienen otra forma para realizar el nudo deslizado, muy bien. Ahora amigas, vamos a partir de acá hacer aproximadamente 25 cadenas. Muy bien amigas, aquí tenemos las 25 cadenas. Ahora vamos con el paso siguiente. Aquí amigas ustedes van a hacer una cadena más, y ahora lo que van a hacer es que en este punto, en esta cadena de atrás, van a hacer un punto bajo. Recuerden hacer 5 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Ok amigas, una vez que ya tenemos los 5 puntos bajos, ahora vamos a proseguir a elaborar 15 puntos deslizados o puntos rasos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de esta manera ustedes enganchan aquí, sacan hebra y deslizan. Llevamos 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta que tengamos 15. Muy bien amigas, ya hemos terminado aquí con los 15 puntos rasos o puntos deslizados. Ahora amigas vamos a proseguir a elaborar 5 puntos bajos. Muy bien, ya aquí hemos terminado con 5 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es una cadena al aire. Nos vamos a ir a la parte de atrás de esta manera, nos pasamos al lado de atrás y ahora cogiendo la hebrita de aquí atrás vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya tenemos 5 puntos bajos. Ahora aquí vamos a levantar 15 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos vamos a ir a este lado justo acá donde empezamos a hacer los puntos bajos, y allí vamos a enganchar en el primer punto bajo. Vean cómo le vamos a hacer. Podemos contar para asegurarnos, si ustedes quieren lo pueden marcar también. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tendríamos que enganchar aquí cogiendo la hebrita de atrás. Y proseguimos a hacer lo que serían 5 puntos bajos. Siempre este último punto lo vamos a coger completo. Es decir, o sea, este último punto no vamos a agarrar la hebrita de atrás, sino que lo vamos a agarrar completo, tanto la hebra de adelante como la hebra de atrás.
Ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, es levantar con una cadena, nos pasamos al lado de atrás y vamos a empezar a hacer 5 puntos bajos desde este primer punto. Muy bien, amigas, ya tenemos lo que serían los 5 puntos bajos. Ahora aquí en esta cadena, en cada espacio vamos a hacer puntos rasos o puntos deslizados cogiendo este primer punto de acá. Bien, esta primera cadenita deslizan, pasan a la siguiente, deslizan, a la siguiente, deslizan y así van a continuar hasta que tengan 15 puntos rasos o puntos deslizados. De todas maneras, ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen aquí que esté el primer punto bajo. Bueno, hasta ahí ya ustedes saben que tienen que dejar de hacer puntos deslizados. Así que vamos a continuar, amigas. Muy bien, amigas, ya aquí hemos llegado al final de nuestros puntos deslizados. Ahora vamos a empezar a hacer lo que serían los puntos bajos. Desde este primer punto empezamos a hacer, nos tiene que salir 5, amigas. Si por casualidad les llega a pasar que les salen 6, es porque están haciendo algo mal. Posiblemente aquí, en esta parte, no hicieron los puntos completos. Por lo tanto, aquí les van a salir más. Traten de que siempre, tanto acá como acá, les tiene que salir 5 puntos de cada lado. El último punto lo cogen completo y de esta manera hemos terminado lo que sería la vuelta 2. Para la vuelta 3, amigas, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en esta vuelta. Vamos a levantar con una cadena al aire, nos pasamos a este lado y ahora lo que van a hacer es que cogiendo este punto de atrás vamos a hacer 5 puntos bajos. Muy bien, mis amigas, ya hemos llegado al final de estos 5 puntos. Ahora aquí vamos a levantar con 15 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Siempre, amigas, en estas cadenas van a ser 15. Y ahora nos vamos a pasar para el otro lado, que es este de acá. Vean, aquí. Y lo que vamos a hacer, amigas, es en el primer punto, ustedes cuentan para que siempre hagan los 5 puntos. Pueden contar siempre antes de poner su gancho, antes de hacer su punto con estas cadenas, ustedes cuentan para asegurarse de que sí van a hacer 5 puntos. Por ejemplo, yo puedo elaborar el mío acá. Vean, aquí puedo ver, ustedes pueden ver que es el primer punto bajo. Entonces aquí voy a continuar con 4 puntos bajos. El último lo cogemos completo. Y de esta manera, amigas, es como ustedes van a continuar. Vamos a hacer la próxima vuelta, que es haciendo los puntos deslizados acá. Hacen una cadena, se pasan para atrás y a partir de acá ustedes van a hacer puntos bajos hasta que lleguen aquí. Muy bien, mis amigas, una vez que ya hemos elaborado los 5 puntos bajos que corresponden a esta parte de acá, ahora vamos a proseguir a deslizar en nuestras cadenas. Vean cómo le vamos a hacer nuevamente. Les voy a explicar esta última. Desde nuestra primera cadena sacan hebra y deslizan. Pasamos a la siguiente cadena o el siguiente punto, deslizan. Vamos al siguiente punto, deslizan, y esto es lo que van a hacer por toda nuestra cadena hasta que lleguen aquí. Muy bien, mis amigas, ya hemos elaborado los puntos rasos acá. Ahora vamos a proseguir a elaborar desde este primer punto 5 puntos bajos cogiendo mi hebra del lado de atrás. Y básicamente, amigas, esta va a ser la secuencia que ustedes van a hacer por muchísimas vueltas. Cuando lleguen a la última, por favor recuerden hacer el punto completo.
Y bueno, amigas, así de esta manera nosotros vamos a continuar haciendo esta secuencia, pasándonos de una vuelta para otra vuelta hasta que tengan las medidas. A continuación le voy a dar las medidas para todas las tallas. Para 0 a 3 meses ustedes van a hacer sus vueltas. Recuerden que lo que va a ser la circunferencia van a ser las vueltas que vayamos haciendo. Entonces para 0 a 3 meses va a ser de 33 a 35 centímetros. Estas medidas es como referencia. Lo que yo recomiendo siempre es que con una cinta métrica o con un metro ustedes midan la circunferencia y esa cantidad que les dé es la que van a usar para su diadema. Para 3 a 6 meses de 35 a 40 centímetros. 6 a 12 meses de 40 a 45 centímetros. 1 a 3 años de 45 a 50. 4 a 10 años de 50 a 55. Adolescentes de 55 a 58 centímetros. Y adultos 60 centímetros. De esta manera, amigas, habiendo dado las tallas, nosotros vamos a continuar haciendo una vuelta sobre otra vuelta y así sucesivamente hasta que tengamos la talla de 45 centímetros para la talla de 3 años. Yo voy a estar trabajando, como les dije, la talla de 1 a 3, específicamente 3 años. Así que, amigas, vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos 45 centímetros. Muy bien, amigas, listo, ya hemos terminado todas nuestras vueltas. Vean, así es como se ve. Nos ha salido un total de 64 vueltas para la cantidad de 46 centímetros. Y bueno, amigas, ahora sí vamos a comenzar a hacer lo que serían las trencitas, amigas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerlo de esta manera. Nos vamos a pasar para este lado justo donde empezamos. Aquí fue donde terminamos, vean, ustedes se van a pasar para este lado. Lo que van a hacer aquí es lo siguiente, ustedes lo van a voltear de esta manera, les tiene que quedar así. ¿Sí ven? El que está arriba le van a dar la vuelta también, puede ser en ambos lados, del lado que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer de este lado. Y una vez que ya lo tenemos los dos, tanto el de abajo como el de arriba así, voy a pasar el de arriba por el de abajo. Y así me tiene que quedar. Ahora nos vamos con ya este está volteado, entonces nos pasamos al que está arriba y le vamos a dar la vuelta y lo vamos a pasar por aquí. Ya lo tenemos listo. Ahora nos pasamos al de arriba, le damos la vuelta y lo pasamos por aquí. Vamos con el de arriba, le damos la vuelta, lo pasamos por aquí. Y así, mis amigas, ustedes van a continuar con toda esta vuelta. Todo esto hasta que ya estemos en la última. Súper fácil, amigas. Vean, solo tienen que girar y meterlo por el de abajo. Vean, le damos la vuelta. Lo metemos por el de abajo, de abajo le damos la vuelta, lo metemos por aquí y así, amigas, vamos a continuar. Muy bien, mis amigas, ya estamos aquí, vean, la última la hemos realizado, así es como tiene que quedar. Vamos a darnos toda la vuelta para que ustedes vean cómo se ve nuestra diadema y nuestra trenza. Vean qué hermosura, amigas, súper fácil. Ustedes vieron que este detalle tan hermoso que parece difícil fue súper fácil. Ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, para ya finalizar nuestra diadema y tenerla ya lista, vamos a hacer lo siguiente. Aquí con esta hebra que dejamos al final, vamos a agarrar nuestro gancho y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cadena y nos vamos a dar la vuelta. Ahora, amigas, aquí vamos a proseguir a realizar disminuciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ustedes agarran aquí, no cierran, se pasan al siguiente y aquí cierran los 3 aritos de allí. Vamos nuevamente con el siguiente y aquí cierran. Nos pasamos al siguiente y aquí en este último ustedes van a hacer lo mismo, amigas, su disminución. Ahora aquí, amigas, nos vamos a pasar para este arito de aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, ya vamos a ver, amigas. Vamos a pasarnos directamente a donde está mi arito y ustedes van a agarrar esta hebrita. Cualquiera de esas hebritas que esté allí de primera, ustedes la van a agarrar y van a hacer
un punto bajo, se pasan a la siguiente, hacen un punto bajo y por toda mi cadenita o mi arito de acá ustedes van a hacer puntos bajos. Así que vamos a continuar. Hacemos el último acá, amigas. Vean, este último de aquí también lo van a realizar. Este que está por aquí. Hacen su punto bajo. Ahora vamos a proseguir con las disminuciones de esta vuelta. Cierran, se pasan a la siguiente, cierran y hacen el último punto acá. Vean, así es como se tiene que ver, amigas, su diadema en la parte de atrás. Vamos a proseguir a realizar otra vuelta de disminuciones. Hacen una cadena y vamos a hacer disminuciones nuevamente. Aquí, entonces aquí nuevamente me paso para mis puntos. Aquí sí no voy a disminuir. Me paso aquí para hacer las disminuciones. Y hago mi punto bajo. De esta manera, amigas, es como nos ha quedado esta vuelta. Y de esta manera ya tenemos finalizada mi primera punta. Ahora vámonos a esta de acá y vamos a hacer exactamente lo mismo, amigas. Aquí nos vamos a pasar, amigas, para este lado, vean. Y entonces aquí ustedes van a enganchar y vean lo que van a hacer, amigas. Y van a hacer una cadena. Ahora vamos a empezar a tejer por nuestra vuelta, haciendo disminuciones. Y a medida que van tejiendo, van escondiendo su hebra que les ha quedado. Entonces continuamos haciendo disminuciones. Aquí ustedes van a pasar las dos hebras y se pasan a la siguiente. Hacen una disminución y así van a repetir. Aquí. Aquí hacen un punto bajo. Hacen una cadena y se pasan para este lado. Y van a hacer exactamente lo mismo, amigas. Disminuciones. Vean, de esta manera es como tiene que quedar. Entonces aquí vamos a cortar esta hebra. Y ahora pueden proseguir a esconder su hebra por aquí, como hicimos de este lado. Vamos a proseguir a coser el botón de este lado. Siempre, amigas, el botón va a ir de este lado. Este lado es para pasar el botón y este lado es donde va a estar el botón fijadito. Vean, aquí tenemos el botón. Yo lo escogí del mismo color. Ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Y aquí lo vamos a pegar, vean. Aquí tenemos mi aguja lanera ya ensaltada. Vamos entonces, amigas, a proseguir a coser mi botón. Muy bien, mis amigas, ya estamos con... Muy bien, amigas, ya nuestro botón está cosido, bien pegadito. Ahora vamos a juntarlo a mi otra punta y de esta manera es como queda mi diadema ya terminada. Vean esta parte de acá, vean el relieve de la trencita,
¿Qué les parece, amigas? Si les ha gustado este video, déjamelo saber en los comentarios y me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que publicamos un nuevo video. Esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!